Buenos días a todas las personas que se tomen un momento para escucharme. Yo soy Rafael Angulo, psicólogo, y en esta oportunidad voy a hacer un live con una muy buena amiga, con una muy buena maestra de la vida. Y el tema a tratar se llama el proceso de convertirse en psicólogo o psicóloga. Este título nace del nombre del libro, del famoso libro de Carl Rogers, del proceso de convertirse en persona. Y decidí colocarle este nombre porque quiero hacer con esta serie de live entrevistas con personas que fueron grandes influencias de manera significativa en mi vida y especialmente en mi formación como psicólogo. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta serie de entrevistas. Un poco como fue este proceso, este camino de convertirse en psicólogo de mi parte y de los invitados, sea hombre o mujer, convertirse en psicólogo o psicóloga. Cuáles fueron sus razones por qué estudiar esta carrera, cuáles fueron sus principales influencias para poder estudiarla y los retos que estuvieron enfrentando durante el proceso de formación. Y también hablar un poco de cómo es su estilo de trabajo, porque psicólogos y psicólogas hay muchas, pero no sabemos a veces a quién elegir para ir a una consulta. Por lo tanto, me parece idóneo este tipo de entrevista con el fin de darnos a conocer y que quien se sienta más feeling con algún psicólogo de los que se entreviste o con mi persona puede elegir verse con esa persona. Y bueno, para esta primera entrevista, elegí a una persona sumamente querida para mí y que ha influenciado mucho en mi vida y especialmente en mi formación como psicólogo, que es la licenciada Ana Patricia Stumpo. Ella fue mi terapeuta por varios años y en su tiempo aprendí mucho de ella y siento que en la actualidad mi estilo de ser psicólogo, mi estilo de trabajo, no solamente en la psicología, sino también como docente, está muy influenciado por su persona. Y bueno, antes de invitarla a entrar aquí al live, quiero hacer una breve presentación de ella, que aquí tengo un escrito para comentarles y darles a conocer quién es esta persona. Ana Patricia Estumpo Meléndez trabajó como psicóloga y docente en Venezuela por aproximadamente 25 años y combinó su carrera con el ejercicio privado de la profesión, el trabajo de grupo, terapéuticos y formó parte de la formación de generaciones de psicólogos por aproximadamente 10 años aquí en Barquisimeto. Hizo estudios en gerencia y recursos humanos, formación docente y coerción de vida. Tuvo formación en entrenamiento emocional profundo a través de la psicología psicocorporal por aproximadamente 2 años, lo cual le permitió beneficiar, optimizar, mejorar el abordaje tanto a nivel individual, pareja, familiar y grupo. Actualmente tiene 6 años de haber emigrado de Venezuela y como tiene conocimientos bilingües, ha tenido la oportunidad de adquirir experiencia en Estados Unidos vinculado al trabajo y la atención con migrantes de distintos países. También mantiene el ejercicio de la profesión haciendo consultas presenciales y online en la actualidad. Y bueno, vamos a invitarla para que se nos una al live. Denme un momento. Vamos a hacer la invitación. Buenos días, licenciada. Hola Alexander, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, le escucho muy bien, excelente. Qué felicidad. Para mí es un honor y un orgullo hermosísimo. No me pongo a llorar para que podamos hacer un buen live, pero me da muchísima emoción poderte ver así sea en la distancia y que me hayas invitado a esta actividad que es tan importante para ti. Me alegro de verdad de todo mi corazón. Yo estoy muy agradecido, especialmente por el hecho de haberla conocido.
Sí, fue muy importante para mi vida. Y algo que se me olvidó decir es que, por ejemplo, en la actualidad mucha gente me llama, la gran mayoría, digo yo, de los que me conocen me llaman es Rafael. Solo las personas más cercanas y más íntimas me llaman Alexander. Y fue porque a la licenciada la conocí por medio de mi tía. Gracias. Y bueno, por eso es que me llama Alexander y de un gusto escucharla que me diga Alexander porque son muy poquitas personas que en la actualidad me dicen así. Bueno, Y bueno, para mí ha sido un gusto y como decía en la introducción del live, para mí es sumamente importante iniciar esta serie de entrevistas donde quiero hablar un poco de cómo es ese proceso de convertirse de psicólogo o psicóloga y quiénes ha sido para mí una de las mayores influencias en mi formación, no solamente en mi vida personal, sino en mi forma de hacer psicología y docencia. Y bueno, quise empezar con usted porque ha sido la principal. muchísimas gracias, Alexander. Es un honor. Yo le doy siempre gracias a Dios porque dijiste allí una cosa interesante en la introducción. No sé cuántas generaciones me permitió Dios en ese tiempo en Venezuela apoyar, pero cuando lo recuerdo y lo pienso, se llena mi corazón de alegría porque, pues, sabes que soy creyente y siento que esa semillita que Dios me permitió depositar en el corazón de cada estudiante que ahora es colega y está ejerciendo así como tú, pues difunden la carrera con un gran respeto y una gran responsabilidad porque es lo que me transmiten. Quiero, no sé si esto estás viendo las personas, pero Lilibet Gutiérrez se asomó y dice qué alegría verlos porque yo también difundí cuando me diste la promoción a la mayor cantidad de personas que pude, pues, pero para que pudieran estar con nosotros en este conversatorio, en esta interacción. No, no, sí, sí, aquí estoy viendo que varias personas se están ingresando y bueno, agradecido por las personas que estén presentes y que quieren escuchar esta conversación. Y bueno, licenciada, para comenzar, como el título de esta entrevista se llama El proceso de convertirse en psicólogo o psicóloga, ¿verdad? Yo quisiera saber cuáles fueron esas razones que la motivaron a usted a estudiar psicología. Voy a tratar de ser breve porque es algo que me emociona y me puedo alargar. Desde No, pe aquí tiene la oportunidad de alargarse cuanto usted quiera. Qué bueno. Bueno, sabes que desde pequeña, si lo recuerdo, 7, 8, 9 años, tenía mucha curiosidad de por qué las personas se comportaban de cierta manera. Me hacía esa pregunta. Mi madre me decía que yo era muy profunda, yo en ese momento no lo entendía. Luego, a la medida que fui creciendo, me daba mayor curiosidad. De hecho, inicialmente yo quería ser médico, porque tuve algunas cosas de salud física en mi infancia y entonces yo decía que yo me iba a curar. Pero al correr del tiempo, ya cuando me hice adulta e hice la aplicación de orientación vocacional, pues sí, me salieron 3 carreras: psicología, comunicación social y medicina. Y aunque tomé un poco de tiempo entre el momento que entré a la universidad hasta que entré a la universidad definitiva, mi adolescencia, como la de muchos, fue un poquito complicada en algunos momentos. Entonces, al final entré a los 22 años a la Universidad Rafael Urdaneta, donde recibí una formación para mí maravillosa que todavía la tengo en mi ser. En aquella época no había psicología en el estado Lara, entonces me tocó estudiar en el estado Zulia. Estamos hablando de 31 años atrás, bueno, un tiempito más o menos. Entonces, pero tuve la oportunidad casualmente entre esa época de los 17 y 22 de estudiar el inglés, que jamás pensé que tantos años luego lo iba a usar, y en ese tiempo definí qué era la psicología. Entonces, lo que me inspiró es la pregunta que yo me hacía de por qué las personas se comportaban de tal manera. Porque pues yo veía situaciones en mi casa, en mi familia, con los amiguitos, a las otras familias. Y pues creo que desde chiquita tenía como que esas cositas que creo que tenemos la mayoría de los psicólogos, que nos hacemos preguntas tal vez que otras personas que no estudian esta carrera se las hacen, pero no al modo que nosotros no lo hacemos. ¿Verdad? Ahí coincido en eso, coincido en el hecho de como desde muy pequeño están mirándonos muy, o yo mirándome muy hacia adentro e intentando entender.
En mi caso, ¿verdad? Usted se fue hacia la infancia. En la infancia yo sé que tenía esa curiosidad, mas no tenía definido que quería estudiar algo en la salud. Y yo creo que algo que influenció en mí fue el hecho de que mis hermanos, yo soy el quinto, y bueno, el cuarto me lleva 9 años. Entonces crecí en un grupo de adultos que estaban pendientes cada quien en lo suyo, y bueno, las preguntas, muchas veces yo me quedaba solo y me tenía que responder a mí mismo. No sé si el orden de su familia en la que usted nació influenció en alguna medida o la dinámica. En mi caso fue el hecho de que mis hermanos ya estaban ya por el mundo y mis papás ya pendientes en sus cosas. Entonces, las dudas, preguntas y al resolver mis emociones era mucho mirar hacia adentro. Interesante. Bueno, yo soy la segunda de 5 y creo Ok, que cada lugar, me gusta que toques ese tema porque cada lugar de nacimiento también forma una dinámica en cada personalidad. En el caso contrario, pues, o que al final termina siendo lo mismo, yo siento que fui como en parte responsable de cuidar a mis hermanas pequeñas, las que eran más pequeñas que yo. Entonces, la que me sigue le llevo poquita edad, pero la cuarta y la quinta les llevo 7 y 10 años. Entonces, es más o ok. menos lo que tú estás diciendo, ese rango de edad alarga y entonces, en el caso mío que soy la segunda de 5, pienso que me tocó adquirir responsabilidades mayor a mi propia capacidad desde la pubertad y adolescencia. Y eso también fue un elemento que me tocó sanar en mi proceso de convertirme en psicóloga. Sí, sí, Entonces, sí, sí. pero es interesante, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, ahí vemos como por ejemplo una cierta tendencia de ambas partes, pero con caminos distintos de madurar antes de tiempo. Un poco de, vamos a encargarnos de nosotros, en mi caso, encargarme de mí mismo y usted encargarse de sus hermanas pequeñas. Ajá, muy interesante. Y este es un mensaje bien importante para quienes nos están viendo y escuchando. Cómo nuestros sentimientos y nuestras emociones pueden influir en las decisiones que tomamos y la manera en que lo hacemos en la vida, pues. Y ahorita que hablaba un poco de cómo era sus características, su tendencia innata, algo que aprovecho a acotar, que yo siempre decía, y ustedes seguramente se acordará, es que yo siempre le echaba broma a usted, con el hecho de que no, la licenciada Ana lee las mentes. Tiene una gran capacidad de intuición que yo a mí no se me olvida que cuando usted nos presentó a Miguel, su esposo, yo le decía, la licenciada Ana lee las mentes, y ya no me creía. No, no, es que ella, y después en un tiempo que estuvo ya conviviendo más después de casarse, él me lo confirmó. Sí, en realidad creo que, bueno, es un don, creo que viene de parte de Dios y es como la combinación de la intuición, de lo que nosotros como creyentes pensamos y creemos que es el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, cuando vas desarrollando el ver personas con frecuencia, cuando estudiamos la conducta, las emociones, nos da esa posibilidad de ir un poquito más allá. Y creo que tú, porque te voy siguiendo también en tu Instagram, vas conectando ya con esa realidad, que no es que uno adivina, sino que más bien utilizaríamos el término psicológico percibe. Uno percibe Ujú. porque ya uno sabe, hay reglas, como en la psicología muy generales, de qué puede causar algo y qué consecuencias se puede traer. Entonces, es importante que la gente sepa que no es un proceso de adivinación, porque los psicólogos no somos adivinos. No, para nada, para nada. Esa era una broma que tenía yo con usted y bueno, me vino a la mente y quise recordarlo. Qué bueno. Otra cosa muy importante de nuestra historia, de nuestra relación, es que yo la conocí a usted, ¿verdad? Obviamente en el consultorio de mi tía Gracia, pero yo asistí a una de sus charlas gratuitas que usted impartía. Era muy nutritiva y yo sé que convocaba a muchas personas. ¿Me puede hablar un poco de cómo surgió esa idea de hacer esas charlas y cuál era la intención? Claro que sí, y antes de eso quiero saludar a mi hermana Antonella, mi hermana menor que está en Italia y se conectó y la puedo ver aquí, entonces así le mando un saludo. Veo otros nombres allí que pueden ser amigos tuyos, Ana B. Varillas, creo que es hermana de una que conocí, Lilibet sigue allí, dice maravillosas esas charlas.
Bueno, tú sabes que a medida que me fui desarrollando, ya después de años de estudio y de carrera, las charlas llegaron a mí cuando yo tenía 8 años de graduada y llegaron a mí por una situación personal con la que conecté y la que tuve que sanar y fui conociendo, conecté con ese enfoque integral terapéutico grupal a través de una terapeuta que fue muchos años mi terapeuta y del doctor Belmonte, que no sé si todavía está vivo, cuando yo me vine tenía ya cerca de sus 80 años, pero tanto Cristina Picón como el doctor Belmonte, así como Dios permite que yo sea para ti importante, ellos también para mí, tengo mucho que agradecerles. Y cuando yo me conecté con ese modelo de enseñanza terapéutica, de una vez me identifiqué, pero de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque desde que fui estudiante de psicología también me gustaba enseñar. Y yo sentía que la psicología, más que un proceso terapéutico, que sí lo es, si no está lo que hoy llamamos psicoeducación, entonces el cliente, el paciente, puede seguir en su mismo conflicto porque lo que necesita es un proceso de educación emocional así como lo tienes tú, como lo tuviste y como lo tengo yo y como lo tuve. Tenemos que estar en constante revisión y eso tiene que ver con un proceso de conciencia personal, emocional. Y cuando yo me topé con las charlas, eso fue lo que conseguí. Un estilo de llevar la terapia más amplio, porque el uno a uno es hermoso, pero también agota y tenemos que cuidarnos por eso. Entonces, cuando haces la charla en grupo, se genera lo que diría Jung, el inconsciente colectivo. Entonces, cuando hay un grupo de personas escuchando el mismo tema, cada una se conecta con lo suyo de manera personal y recibe con mayor potencia lo que se está dictando. Entonces, el propósito era enseñar, era guiar y también traer más gente al proceso terapéutico. Era como un doble propósito. Y también yo me nutría, porque sabes tú que además quiero felicitarte y bendecirte, porque vi que te graduaste, hiciste tu maestría en educación y eso me pareció Sí, sí. hermosísimo. Sí, te quiero desear el mayor de los éxitos, de verdad, también en eso. Entonces, eso es lo que ocurre, eso fue lo que me conectó. Me inspiró al principio, parte de lo que yo tuve que trabajar a nivel personal fue una gran timidez que traía de mi niñez. Y bueno, a través de las mismas charlas me fui desenvolviendo y las disfrutaba darlas y disfrutaba poder ver la gente que iba llegando invitada también, no solo por mí, sino que pues iban recibiendo una gotica. Sabes que muchas veces pensaba, oye, si no vuelven, entre comillas, no importa, pero al menos se llevó una porción de lo que significa crear conciencia emocional. Y eso me daba y me da satisfacción. Sí, sí, fueron muchas enseñanzas que yo aprendí en esas charlas, porque yo recuerdo haber asistido a muchas, todas las que pude, antes de empezar a estudiar de noche, que ya no podía ir tan continuo. Y siento que algo que me deja esa charla, que usted fue la primera psicóloga que yo vi hablando así en público y dando clases. Yo en la actualidad, yo tengo algo que tal vez usted tenía en ese tema, que lo suyo en ese entonces y seguro en la actualidad, que lo suyo no era simplemente dar un monólogo. Usted incentivaba la participación y la interacción, ¿verdad? No era simplemente voy aquí a a una charla y yo voy a ser la única que hable, sino que más bien a usted le interesaba decir ciertas cosas, movilizar al grupo como para generar intercambio. Y eso es algo que yo busco hacer tanto en las clases formales en la universidad como también en talleres o formaciones psicológicas que yo doy en X momento. Me gusta más la interacción. Maravilloso. ¿Estás leyendo esa pregunta que aparece allí? Esa es de una amiga mía, ¿verdad? Que hizo formación en Gestalt y que usted le dio clase en la UCLA, si mal no me equivoco. Ahí Rosy no, Rosamelia Jordán. Tendría que ella confirmarnos si usted le dio clase, pero yo creo que sí. Ahí dice, ¿qué me recomiendan para poder seguir entrenando esa intuición y contactar con mi profesión que amo tanto? ¿Quieres recomendar tú y luego yo? Ah, bueno, empiezo yo. Yo, por ejemplo, algo que me ayuda mucho con el tema de la intuición viene siendo un poco eh,
no dejar que domine, desde mi perspectiva, no dejar que domine tanto la parte como racional, sino dejarte fluir en el momento. Y algo que te ayuda a conectarte en el momento, para mí viene siendo la meditación. Para mí la meditación ha sido alguna clave que me ha ayudado a contactar y conectar y tener sincronía conmigo mismo. Y al estar mejor conectado conmigo mismo, se me hace más fácil conectar con el otro. Y de esa manera no busco como de manera cuadrada detectar qué es lo que el otro le pasa, sino simplemente estoy contactando con el otro y en ese sentir, en ese fluir, en esa interacción, la mente me va a ir revelando ciertas cosas que pudiera preguntarte o darme cuenta con mayor facilidad. Eso así lo veo yo. Me alegra mucho. Yo no tengo el nombre, sino que dice Creciendo Juntos. ¿Cómo me dijiste la persona Ajá. que se llama? Rosamelia y le decimos Rosy. Bueno, Rosy, yo te quiero decir algo. Primero, me encanta la respuesta de Alexander, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo con su compartir al respecto de cómo podemos desarrollar y conectar con esa parte intuitiva. También tú hablas de temas personales y migratorios y dices que además de querer entrenar tu intuición, que lo respondió excelentemente Alexander, y dice, y contactar con mi profesión que amo tanto. Quiero decirte que mi experiencia como inmigrante, después de 6 años voy a poder conectar de una manera terapéutica más directa a través de una organización, pero porque he sido persistente y con fe, no detener los sueños y los proyectos. Cuando acabamos de emigrar, es un proceso de adaptación, pero lo importante que tú puedes conectar es que nosotros como los que tenemos la profesión por vocación, nunca la vamos a perder. Y podemos ser psicólogos de muchas maneras en muchas partes. Y eso es creo que una de las cosas más interesantes que enseña la migración. ¿Por qué? Porque tenemos un esquema. Alexander dijo algo importante. Dejar de lado la racionalidad. Nosotros de manera personal somos racionales porque eso fue en parte lo que nos llevó a estudiar esta carrera, la racionalidad. Pero cuando aprendemos que el exceso de racionalidad no es lo más idóneo, vamos aprendiendo esa flexibilidad, primeramente con nosotros mismos y luego con el entorno. Entonces, ¿qué ocurre? No te encasilles en que tienes que ejercer la profesión de un modo específico como lo hacías en tu país. Trata de ver el entorno como el mayor conexión de población y de comunidad. Y el entorno es cualquiera, porque hasta trabajando en un restaurante, tú vas a usar tu psicología para atender a alguien. Entonces, bueno, eso creo que contesta un poquito la pregunta. Allí mi hermana me está contestando, dice, saludos de Milano, Italia, te quiero, Antonella, tu hermana. Yo también te quiero, hermanita. Bueno, Me alegra estos sí, encuentros, me alegro mucho de estos encuentros. sí, sí. Y algo que usted me dice, me recuerda algo que hablaba con una paciente el día de ayer, que viene siendo de que ella también emigró y siente, que fue casualmente también a Estados Unidos, siente que en Estados Unidos está mucho en el hacer y no tanto en el ser. Y yo le Ajá. estaba comentando que en realidad tú puedes desarrollar tu ser en tu hacer cuando lo haces de manera consciente. Y así es un poco lo que usted habla. Cuando somos Ujú. psicólogos de vocación, no necesitamos tener, por ejemplo, estar en un consultorio con una persona o en un diván así de la manera más clásica y coloquial que conoce la gente Ujú. para poder transmitir enseñanza desde la psicología, sino desde una interacción común y ordinaria se puede generar ese tipo de interacción. Totalmente, Aquí no totalmente. manda la respuesta. Muchísimas gracias, me abrazaron con su respuesta. Un gusto, un gusto. Maravilloso, excelente. Sí, sí. En esas charlas a mí me llenaron mucho y hay muchas frases que yo recuerdo, pero una de las principales que me vino a la mente viene siendo algo que usted decía, los mochos se juntan para rascarse. Y es algo que yo sigo utilizando en mi vida cotidiana y en mi ejercicio psicológico. Ujú. No sé si recuerda esa frase, otra frase que utilizaba. Mucho, mucho, y me da mucha gracia y ternura poder escucharte y poder, así como en mí quedaron frases marcadas de profesores y terapeutas para el resto de mi vida, ver cómo esa semilla, lo que decíamos al principio, se siembra. Esta es una frase muy, muy coloquial y muy folclórica, diríamos, pero al mismo tiempo muy profunda, tal vez más de lo que la gente se imagina. ¿Por qué?
porque tiene que ver con el inconsciente, con la dinámica de lo que hay en la parte inconsciente de nuestra mente. Y por eso muchas veces, o la mayor parte de las veces, atraemos situaciones similares a las que hay dentro nuestro, porque es la manera de que finalmente lo podamos ver. Por ejemplo, ¿cuál es una pregunta común que nosotros sabemos como colegas que puede ocurrir una persona? ¿Por qué este patrón de vida se me repite tanto y no sé cómo cortarlo? Cuando hablo de un patrón de vida, hablo de cualquier hábito. El hábito de comer mucho, el hábito de pensar mucho, el hábito de discutir mucho o el hábito de aislarse mucho. O sea, cualquier hábito donde se exprese de esa manera la parte emocional de todas las maneras, positivas y negativas. Entonces, nuestro inconsciente atrae para descargar. Esta explicación sabemos que puede llevar más de una clase, pero un poquito Sí, para sí, responder a tu pregunta. Los mochos se juntan para sí, rascarse. Bueno, yo atraigo lo que está en mí porque en mí misma yo no lo puedo ver por mí misma, sino que el otro me lo muestra. Por eso tenemos que estar muy abiertos. ¿Y quién nos confronta más en la vida cotidiana? Nuestra pareja. Nosotros confrontamos a nuestra pareja y nuestra pareja nos confronta a nosotros. Y así el mundo nos confronta. Pero más que confrontar, entonces se convierte en un espejo. Si yo sé lo que está dentro de mí que no es sanado, tengo que estar más alerta. ¿Para qué? Bueno, para que no solamente nos juntemos para rascarnos, como dice la eso es frase, verdad. sino que nos juntemos para crecer, para compartir, para querernos y para caminar juntos más sanamente. Sí, es verdad, me encanta, me encanta. Muchas gracias por compartirlo. Y hablando un poco más de este tema de la psicoterapia, otra pregunta que yo le tenía era, en su amplia trayectoria, ¿cuáles han sido los principios que guían su quehacer psicoterapéutico de atención al otro? Bueno, mira, tú sabes que iba a escribir la respuesta, pero al final dije, voy a dejar que sea espontánea mi respuesta en el momento. Hay muchos principios, Alexander, y yo creo que los colegas, cada uno escoge diferentes principios. El primer principio, valga la redundancia, al que yo me vinculo y me uno es a la ética. Para mí la ética está de primero en cualquier relación de vida. Y si es en una relación terapéutica, terapeuta-paciente, aún más. La ética para mí encierra todo. Encierra el respeto, encierra la confidencialidad, abarca el no hacer juicios cuando estoy escuchando al otro. ¿Qué significa? Bueno, que si el otro tiene otra religión diferente a la mía, yo no lo voy a juzgar. Que si el otro tiene una creencia con respecto a la vida diferente a la mía, yo no lo voy a juzgar. Que si el otro tiene un conflicto existencial que yo no he vivido y no lo domino, no lo voy a juzgar. Entonces, creo que ese es un principio, la ética, que abarca esas cosas que te estoy explicando. La empatía es algo que nos vamos entrenando a lo largo de la carrera y que se desarrolla a lo largo de la vida también. Si yo no tengo la capacidad de al menos intentar ponerme en el lugar del otro, difícilmente lo voy a poder acompañar en un proceso de crecimiento, en un proceso de duelo, en un proceso de confrontación para sanar sus heridas. Entonces, la empatía sería otro elemento como principio que es necesario, es imprescindible. Yo diría, bueno, en inglés se dice algo así, ahora se me mezclan las palabras, mandatorio, o sea, obligatorio. O sea, un psicólogo que no sea empático, bueno, no le va a ir bien hasta que no descubra que no es empático y pueda desarrollarlo. Porque si ya es psicólogo, bueno, debe conocer la generalidad de esos principios. Pero como es parte de un proceso de crecimiento, entonces yo una vez, cuando comencé a escribir, hace mucho tiempo que tomaba notas y tal, yo decía, ¿qué hace que una persona yo le pueda caer bien cuando entra por esa puerta? Hasta te lo puedo decir a nivel espiritual, para mí es la gracia de Dios, porque yo soy bien seria, aunque en los últimos tiempos río un poco más, pero más allá de eso Claro, es un proceso de entrenamiento. Entonces la ética, la empatía, como te dije, la ética, todo lo que abarca, el no juicio, el acompañamiento, el respeto. Otro principio es que yo debo saber ponerme límites e incluso poner límites también a la otra persona.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo estoy agotada emocionalmente y físicamente y tengo una cita esta tarde a las 3 y definitivamente siento que mi cabeza no me da, yo tengo que respetarme. Eso ya es un principio más personal que profesional, pero creo que a la final lo llevamos y lo expandimos. ¿Por qué? Bueno, porque el cliente que yo voy a ver merece que yo esté fresca al momento de encontrarme con él. Si yo tengo un cansancio de vida, que es normal que me ocurra, y debo parar por un par de tiempo, un par de semanas, un mes, yo debo respetarme y darme ese espacio, porque nosotros no somos perfectos. Nosotros no lo sabemos todo y no lo podemos todo. Entonces, ese sería otro principio, el estar alerta con mi propia conciencia emocional, con mi propio ritmo de vida, para no contagiar a la otra persona. Porque recordemos que cuando atendemos a alguien es una interacción. Y yo siempre he pensado que el proceso es bidireccional, no es en una sola dirección. Porque aunque yo sea la terapeuta responsable de acompañar a la persona, esa persona también me está enseñando a mí. Es igual como cuando tú das clases. Nuestros alumnos nos enseñan a nosotros. Entonces, debemos saber y conocer nuestros propios límites y respetarlos para que ese trabajo sea mucho más serio, más responsable y aún mucho más fluido. En general, esos serían algunos de los principios. Pueden ser muchos más, pero creo que más o menos allí. Sí, 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 no, excelente. Y con esta pregunta, yo lo que quería es generar el espacio que usted nos comentara y nos enseñara, y especialmente de yo compartirle el principio que yo siento que yo llevo y que lo aprendí de usted, que viene siendo la importancia del crecimiento personal, en el sentido del trabajo propio, que a medida de que yo trabajo conmigo, puedo ayudar a trabajar con otros. El trabajo personal, en esa hambre de seguir creciendo, es lo que a mí me llevó a ser psicólogo, principalmente porque yo quería ir a estudiar ingeniería originalmente, después empecé y hice el cambio porque cuando yo fui a terapia, me sentí tan bien conmigo mismo que me imaginé que muchas personas se estaban sintiendo mal como yo me sentía consigo mismo y con su vida. Por lo cual quise compartir lo que yo estaba aprendiendo de ese crecimiento que estaba empezando. Y todavía siento que me falta mucho por desarrollar. Pero como le digo, yo siento que esa enseñanza de que a medida que yo trabajé conmigo y esa humildad de no reconocerme perfecto, sino que yo soy tan humano como el otro, viene desde que la conozco y su influencia, licenciada. Yo recuerdo el primer trimestre de la universidad, Historia de la Psicología, nos enseñan lo que es la psicoterapia gestal, el humanismo. Y yo siento, wow, pero eso es todo lo que he estado aprendiendo con la licenciada Ana Patricia y me enamoró completamente. En el hecho de mostrarse tan humano como la otra persona que está al frente mío, que está acudiendo a pedir cierta orientación, es reconocerse humano y en ese contacto humano es para mí donde se origina la sanación o ocurre la sanación. Y bueno, es algo que yo siento que viene desde su enseñanza, ha sido una de tantas semillas que cayeron en esta tierra, ¿verdad? Que que vienen de su parte, vienen de su árbol. Qué hermosura, qué poesía tan bella, Alexander, qué vivencia tan hermosa. De verdad que me llena de gozo y de alegría y de mucha honra y de agradecimiento a Dios, por supuesto. Y eso que tú dices es verdad. Mira, el tener la inspiración y la conciencia, creo que son cosas que nos impulsan a tener una vida mejor. Y se parece mucho a eso que tú estás diciendo, el descubrir que puedo sentirme mejor conmigo mismo, pero además que puedo ayudar a otro a pasar por lo mismo, es imprescindible, sobre todo los que hacemos clínicas, porque si no hemos sido pacientes, no podemos ser terapeutas iguales. Entonces creo que es un binomio, una polaridad que va de la mano. En muchos momentos soy cliente, paciente y en otros momentos soy terapeuta. Tengo que ser muy sabia, discernir y saber cuándo tengo que buscar ayuda para mi persona porque estoy atascada en algo
y eso mismo me va a servir también para reconfortar a otro en algún momento. Entonces, de verdad que es bien hermoso saber que esa semilla ha quedado allí y que, como dices tú, te ocupas, además de identificar esa humildad de reconocer que no lo sabemos todo, que no somos perfectos y que siempre vamos en ese camino de crecimiento, primeramente para nosotros, sin que necesariamente suene egoísta, porque no puedo acompañar a otro a crecer si yo no creo que yo puedo crecer. No puedo acompañar a otro a construir su autoestima si yo no creo que mi estima está estable o está desbalanceada. Y así podemos tomar muchos temas, pero creo que diste en el clavo. La humildad es uno de los elementos más importantes, porque cuando una persona va a buscar ayuda, tiene que romper muchos esquemas personales. Muchas veces no solamente el de la humildad, muchas veces también es el del miedo. Es una de las cosas que también dejo establecida en mi primer libro, que con el favor de Dios va a ser publicado en marzo del año que viene. Ahí Amén, amén, ya después de eso, sabemos. sí, sí. Ahí hay cosas bien interesantes que pude poner en una de las partes con respecto a lo que yo pienso que es la psicología como ejercicio. Y como esencia es eso. Mucha gente no acude a buscar apoyo psicológico porque tiene mucho miedo de ser confrontado, porque tiene mucho miedo de ser señalado. Y nuestra tarea no es confrontar y señalar, tal vez confrontar, pero no señalar, porque la confrontación es un elemento que es para el crecimiento, no es para dañar. Si lo hacemos con ética, con profesionalismo, es favorable. No sé qué más Muy, muy decir aquí. nutrida sus palabras, ¿no? Son muy nutridas. Esto yo siento que me da pie a recordar también algo que experimenté mucho con usted y para mí fue el mayor aprendizaje que tuve y aunque no tengo un título universitario por eso, yo siento que eso es lo que me ha ayudado a ayudar a muchas otras personas. Y viene siendo que con usted tuve la experiencia de hacer lo que eran grupos de crecimiento personal, grupos psicoterapéuticos, psicocorporales, que me nutrieron mucho en eso. Y por lo tanto, le tengo esa pregunta. ¿Qué la motivó a usted? Ya nos había, creo que, adelantado un poquito esa respuesta anteriormente, más la pregunta es, ¿qué le motivó a usted a trabajar en grupo, a hacer grupos de crecimiento personal, psicoterapia de grupo, la parte de la psicología corporal también en grupo? Bueno, mira, cuando descubrí la potencia, esa es una palabra que utilizo, la potencia que tiene trabajar emocionalmente en grupo, mi vida cambió radicalmente, radical y absolutamente. Incluso recuerdo que estando en la universidad, y ese recuerdo me lo hizo una amiga que pensé que se iba a conectar, tal vez no pudo, pero seguro ve después el video. Ella se llama Adriana Soteldo y quiero que quede para que ella lo escuche cuando Sí, lo sí. vaya a ver. Porque yo en la universidad, cuando estaba entre el quinto y sexto semestre o séptimo, dije, ya yo sé lo que voy a hacer cuando sea psicóloga. Yo voy a ser profesora y terapeuta de grupo. Pero lo dije de una manera así como que, bueno, como cuando un niño dice, cuando sea grande voy a hacer tal cosa. O sea, pero resulta que después me dijo, Ana Patricia, es que tú lo dijiste. Y yo dije, Dios mío, ¿verdad? No lo recordaba. De alguna manera ya yo tenía esa semillita, como que mis profesores también habían sembrado en mí. Pero si lo veo desde mí, desde mi propia experiencia, cuando empezó, la potencia que tiene trabajar en grupo, mi parte emocional, nunca la va a sustituir la terapia individual. Pero quiero hacer un paréntesis para explicar. Son complementarias. No es que si haces terapia de grupo dejas la individual y que si haces individual no haces de grupo, no. Cada una tiene propiedades diferentes. Y si las personas pueden hacer las dos por un tiempo de su vida, tú y yo sabemos que va a ser diferente a que si hiciéramos una sola. Quiero ser específico aquí. La individual es para tocar las fibras más íntimas, las cosas que yo no tenga que compartir en público porque son íntimas de mi propio ser y no tiene que saberlas más nadie sino mi terapeuta o en todo caso mi pareja o un familiar, pero no el público, vamos a decir así. Pero el inconsciente colectivo tiene un poder sanador que no lo tiene la parte individual. Entonces, cuando se dispara una emoción en la parte del grupo, todos estamos sanando allí al mismo tiempo algo que pasó allí. Y si el terapeuta
tiene el mecanismo de ordenar lo que está ocurriendo, por eso tenemos que entrenarnos. Ese día de esa sesión puede llegar a ser de una manera hermosa. Como también la gente puede salir triste, porque no siempre salimos alegres de una terapia de grupo. Es una gran verdad, es una gran verdad. Yo recuerdo que yo llegué a su terapia de grupo por este accidente, porque yo ya había ido a una charla y recuerdo que usted decía cada 2 semanas hago charla, o cada 15 días, cada 3 semanas hacía charla. Entonces yo siempre he sido bastante cuadrado, entonces yo dije, bueno, me planifico, dentro de 3 semanas vuelvo y cuando fui no era charla, era terapia de grupo. Y Okay. bueno, ese día a mí nunca se me olvida porque un compañero muy querido, que usted seguramente lo recuerda, Javier Sojo, si no me equivoco, hablaba de su experiencia de haber sido, que le hurtaron el carro, ¿verdad? Y todo el tema de recuperar el carro. Y yo recuerdo que en ese entonces a mí me habían robado en un ruta, pero no se le había dicho a nadie. Yo no le había dicho a nadie. Y en ese entonces estaba como tan apasionado en convertirme en psicólogo, ser psicólogo y aprender a ser psicólogo, que yo recuerdo que usted me dijo, después que él terminó de hablar, terminó de interview, vi que te movilizaste bastante. ¿Hay algo que quieres hablar? Yo lo primero que dije es, ¿qué fue lo que usted observó en mí que se dio cuenta de eso? Porque quería como aprender a darme cuenta de eso también. Y ahí abrió la caja de Pandora que me hizo querer examinar y chequear muchas cosas dentro de mí. Y muchas de esas cosas me ayudaron el proceso grupal. ¿Por qué? Porque yo era muy cerrado, muy tímido y no hablaba. Entonces yo escuchaba a los compañeros hablar y conversar y obviamente me movilizaba, le escuchaba lo que usted lo decía y también aprendía. Y cuando yo hablaba me caía el chaparrón. ¡Chum! O sea, no por mal, sino que era movimiento, ¿verdad? Movimiento emocional que era significativo en ese entonces. Y poco a poco fui perdiéndole. Otra cosa que me ayudó mucho era que usted siempre recomendaba a los pacientes escuchar un audio de relajación. Y desde ese entonces creo que ya empiezo a meditar y ahorita en la actualidad hago mindfulness, enseño mindfulness, yo creo que la semilla vino de ahí. También hizo el curso, yo recuerdo con usted y la licenciada Larixa de técnica de relajación y entonces yo dije, wow, de verdad ahí ya me estaba nutriendo de todo este tema. Y bueno, para mí fue muy significativo, ya lo empezó a decir un poco la respuesta de la siguiente pregunta, pero dejo la siguiente pregunta para como formalizar la respuesta. ¿Cuáles son los beneficios y contras, los pros y contras de la terapia individual y la terapia grupal? Ok. Eh, pues la terapia individual, como es un espacio cerrado, donde solamente estamos dos personas conversando, eso es beneficioso para generar el ambiente de confianza y de fluidez y de desahogo. Eh, la contraindicación sería que la persona tiene solamente una respuesta, que es la respuesta del terapeuta, pero también se estimula que la persona piense y reflexione sobre sí mismo. Entonces, es como que estamos hablando de las polaridades, lo que no sería tan positivo, pero lo que es positivo. O sea, una de las cosas que decimos los terapeutas es que el espacio terapéutico, que es un espacio físico, también se tiene que convertir en un espacio interno, emocional y mental, donde la persona sienta que está en un espacio seguro. Como decíamos aquello de la ética, del no juicio, del acompañamiento, entonces necesitamos aprender a establecer un espacio seguro. Y esa es una ventaja de la terapia individual. Si la persona tiene como terapeuta individual el mismo terapeuta para que sea el grupo, va a sentir que va a llegar a un espacio seguro. Para que la terapia de grupo sea un espacio seguro, deben estar las reglas bien establecidas. Y no sé si recuerdas que eventualmente yo las recordaba cuando daba los talleres de introducción, cuando daba las charlas. ¿Por qué? Bueno, porque la tendencia humana es a opinar, es a criticar, es a decir, y al grupo no se va a ninguna de esas cosas. El grupo se va a escuchar y si yo quiero hablar, pues hablo, pero no tengo por qué señalar. Y si quiero decirle algo a alguien, debo pedir permiso. Y el terapeuta necesita establecer más que garantizar
que lo que vaya a decir esa otra persona no es para señalar al que está hablando, sino para compartir lo que está sintiendo. Entonces, la ventaja del grupo, lo dije ya, es la potencia, es cómo se impulsa la potencia de sanidad grupal, donde muchas veces un conflicto que yo tengo existencial lo puedo resolver en varios meses en una terapia individual y lo puedo resolver en una sesión de 2 horas en terapia grupal. Entonces, esa sería la ventaja que tiene la terapia grupal sobre la individual. Es decir, que puedo resolver un conflicto de años o que puedo tardar meses en la terapia individual, resolverlo en la terapia grupal. Pero hay personas que no la toleran y eso se respeta también. O tú puedes acompañar a esas personas el tiempo que esa persona lo indique, porque como terapeuta lo podemos ver, a que esté un buen tiempo en terapia individual hasta que se sienta en condiciones de participar. Yo tuve varios clientes que a la final me decían, no puedo, Ana Patricia, y seguían su terapia individual y nunca nadie supo eso porque eso no es para las otras personas, es la persona. Yo en ocasiones lo lamentaba porque yo me había beneficiado y sabía lo interesante y lo profundo y lo potente que es, así como tú también lo has experimentado. Entonces, como yo no diría, y eso me gusta que como decirte, que como profesores que somos, quede bien claro para la audiencia, ninguna es mejor que la otra, porque cada una tiene sus propiedades específicas, son complementarias, pero también nosotros sabemos cuando tenemos una persona que estamos ayudando enfrente nuestro, ¿qué le podemos recomendar? Por ejemplo, si nos vamos un poquito más profundo de la parte didáctica y pedagógica y clínica, una persona que sufre ataques de pánico no la puedes colocar en una terapia de grupo en una primera consulta, porque entonces en vez de ayudarlo lo vas a impactar, lo vas a violentar sin querer y la persona en vez de tomarle fluidez al proceso le puede tener miedo. Entonces es como que estás exponiendo a la persona. Una persona de pronto muy depresiva hay que también tratarla con mucho respeto hasta poderla llevar, porque la otra potencia que tiene la terapia grupal es que como nosotros vivimos en sociedad, nosotros vivimos en comunidad, la terapia grupal promueve la socialización, promueve la asertividad, promueve la interacción de vida, mientras que la individual es una interacción reducida. Quiero hacer un paréntesis aquí porque está Rosaura, mi amiga que está en Florida y dice que ella se benefició mucho, que ella aprendió mucho de la terapia grupal. Ella fue mi compañera cuando las dos asistíamos nosotros a nuestros grupos. Sí. Lilibet dice, en mi experiencia como paciente, la fuerza de la terapia grupal fue tan trascendental que sin duda marcó mi proceso terapéutico. Fíjate, es interesante que las personas que nos puedan ver testimonios, o sea, que no es nada más tu testimonio del mío, sino apoyado por otras personas que han tenido la experiencia y pueden darle al público que nos va a escuchar, porque sabemos que esto se va a repetir bastantes veces, ¿cuál es la implicación? Mira, aun si la persona fuese una sola vez al mes, que no es lo ideal, pero puede ocurrir, tú sabes la potencia que tiene. Entonces, es eso. Y también saber el ritmo, porque la terapia individual es más lenta. Pero ese es el ritmo de la persona. Si la persona siente que ese es su ritmo de recibir exhortación, de recibir confrontación, de recibir acompañamiento, eso lo tenemos que respetar. Pero me gustaría que quede eso, que creo que lo escribiste. Ninguna es mejor que la otra. Ambas son necesarias y complementarias. Y si alguien no quiere, a mí a veces me preocupaba, por ejemplo, había gente que iba mucho a la grupal y pedía muy pocas individuales. Y cuando yo observaba algo que que me hacía ruido o me llamaba la atención, yo me acercaba a la persona. Mira, tienes tiempo que no conversamos, ¿te gustaría? O sea, ¿por qué? Porque a veces es necesario, aunque sea más potente la grupal. No sé si porque es largo de explicar diferencias, pero... No, comprendo. Además de que en esta interacción, gracias a las personas que compartieron y escribieron, se pudo dar el ejemplo en vivo de que a veces somos, por ejemplo, yo hablando y usted la terapeuta, ¿verdad? Y de repente otros van conectando y sintiéndose identificados y van compartiendo de cómo ese proceso que usted tal vez estaba dirigiendo solamente conmigo, empezó también a resonar en los otros. Así es. Y eso es más que significativo.
Y para mí el grupo es algo que, por ejemplo, sueño con algún día tener, a poder ofrecer la psicoterapia de grupo presencial, porque me encantó la experiencia que tuve, tanto de verlo ejecutarse como del crecimiento personal que yo obtuve en esos grupos. Y bueno, es algo que me gustaría más adelante poder formar y de lograr. Y aprovechando que la tengo aquí, que usted tiene una amplia trayectoria, ¿verdad? Y que seguramente muchos que estudiaron conmigo, muchos que ahorita tal vez son estudiantes míos, o muchos que también son psicólogos, estén acá y no tenemos tanta experiencia, ¿qué recomendaciones nos da para poder seguir avanzando en esta profesión tan hermosa como es la psicología? Amerita muchos retos, ¿verdad? Como eso del cuidado personal que usted hablaba, de aprender a hacer los límites. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para poder tener un buen proceder y crecimiento como psicólogos? Bueno, eso sí lo escribí y me atreví a hacer una lista aquí. Pero antes de leértela Okay. y de decirla, quiero decirte que yo puedo ver, Alexandre, que tú estás dando tus primeros pasos, pero muy hermosos, porque percibo que son pasos firmes, determinados y enfocados. Y eso tiene mucho valor. Yo quiero que eso no quede fuera de esta oportunidad, porque te he ido siguiendo y no, yo creo que ya has tenido algunas experiencias de grupo, tal vez no como tú la visualizas todavía. Yo, a pesar que lo dije siendo estudiante, eso ocurrió muchos años después, pero la vida te va confrontando y te va llevando de una manera bien interesante. Y sé que tal vez más temprano que tarde te va a sorprender la vida y ya lo vas a estar haciendo. Así Amén, que amén. sigue adelante, claro que sí. Bueno, mira, Gracias, Alicia. ajá, aquí hay unas recomendaciones. Puse como primero, cultiva tu espíritu. Cuando digo cultiva el espíritu, no me estoy refiriendo a una religión, sino a una relación con Dios. Eso no aparece en ningún libro de psicología. Cada uno tiene sus creencias personales. Esto pudiera parecer poco profesional, pero de mi parte no lo puedo dejar por fuera. El espíritu se cultiva de muchas maneras. Desde el punto de vista de mis creencias, se cultiva a través de la palabra de Dios, pero hay muchas otras maneras sanas también de hacerlo. Eso sería una de las cosas que yo recomendaría. Ocuparse de la salud integral. Y ahí pongo física, mental y emocional. O sea, lo que dije antes, pues poder reconocer mis límites y mis capacidades tiene que ver con el ocuparme de mi salud personal e integral. Eh, Conectarte con la naturaleza. Para mí ha sido de gran valor poder tener el contacto con la naturaleza, porque pues yo creo que todos también venimos de allí. Y la naturaleza tiene propiedades sanadoras y liberadoras y refrigerantes y reconfortadoras que no lo tiene necesariamente leer un libro, o que no lo tiene ir al cine, o que no lo tiene estar en un salón de clase. O sea, entonces la naturaleza para mí es un elemento importante de refrigerio que todo terapeuta eh, debería, pienso yo, aunque no me gusta la palabra debería, pero podría tener dentro de su lista de elementos para estar mejor consigo mismo y con el entorno. Propiciar momentos de recreación y esparcimiento, porque pues la psicología es algo serio, pero también se le puede poner un poquito de humor, y pienso que la recreación debe formar parte de nuestra vida y el esparcimiento. Entonces, no es solamente estudiar, 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 aunque es importante, e incluso lo dejé de último, pero este, creo que eso va a renovar esas rigideces que podemos tener como personas, esas limitaciones. La naturaleza tiene unas propiedades que nos muestran cosas hermosas para que nuestra vida sea un poquito más flexible y más libre y más consciente, diría yo, también. Eh, Mantener la ética profesional, estar actualizado, rodearse de personas vitaminas. Ese es un libro que escribió una psicóloga que se ha vuelto muy famosa en las redes, que se llama Marian Rojas, ella es española. Entonces, personas que te inspiren.
que te motiven, que de vez en cuando te confronten de una manera sana, sabia y respetuosa. Eso es bien importante. Rodearme de personas que me inspiren a crecer. Nunca dejar de soñar. Siempre tener metas y proyectos. Esas son mis recomendaciones de todo corazón. Hay muchísimas más porque tú sabes que uno a veces se inspira y puede hacer una lista muy larga, pero se convirtieron en 7 o 8 recomendaciones que considero bien valiosas para dejar aquí, pues, con mucho gusto. Gracias. Para repasar, déjenme ver. El espíritu, ¿verdad? Que viene siendo cultivar la parte espiritual. Viene la parte de la salud integral, que abarca la mental, la emocional y la física. Me gustó mucho el de la naturaleza, que no está, no, creo que viene después, pero Sí. me quedo acá. Porque es verdad, conectar con la naturaleza es sanadora de por sí. Es como volver a retomar esa sincronía conmigo y con el mundo. Viene siendo otra, el de recrearse y esparcimiento, ¿verdad? La ética y la motivación, la inspiración. Personas vitaminas. ¿Cuál era la Las persona personas vitamina? Sí, Sí, exacto. Personas que inspiren. personas que inspiren. Y bueno, me parece sumamente nutritiva, las guardo. Me hace bastante ruido la de la naturaleza porque no lo había pensado y es una gran verdad, ¿verdad? Y muchas gracias. Y para ir finalizando, licenciada, yo quisiera que nos comparte un poco qué es lo que qué es lo que se encuentra haciendo en la actualidad y además de eso, nos diga cómo, por ejemplo, las personas que nos escuchan y después ven esta grabación puedan contactarse con usted. Claro que sí. Bueno, mira, no sé, esta persona dice, N. Orliz, este live está cargado de tantas enseñanzas para el ser, aun cuando no somos psicólogos, lo que algunos le vemos, porque aún desde nuestra propia formación podemos aplicar el crecer constante. Rosaura, mi amiga, dice conectarnos a la naturaleza. Hay otra persona que dice, bueno, acaba de ponerse un coach, no sé quién es, a lo mejor tú la conoces. Aquí Pero esta bueno, persona que usted ve como Norlis, esa es mi novia, se la presento, oh, mucho licenciada. gusto, qué bueno, qué bonito. Está contenta escuchándonos, qué bonito, mucho Sí, gusto. sí, sí, siempre me apoya. Qué bueno, qué bueno. Sí, hacen buena pareja, por lo menos es lo que puedo ver en el Gracias, momento. gracias. Sí. Bueno, actualmente, Alexander, tengo la honra de verdad, como te comentaba, he tenido la oportunidad de trabajar con 3 agencias de inmigrantes y ahorita voy a volver a una en la que estuve anteriormente. Ahorita creo que va a ser una combinación de inmigrantes hispanos también, no solamente de otras nacionalidades, pero ya como terapeuta. Creo que después de la lucha de todo este tiempo, yo pude homologar mi título, aunque faltan otras cosas que hacer. Y ahorita se está dando la oportunidad de certificarme de algunas maneras y poder aplicar ya mi profesión directamente como extranjera, ahora como residente permanente. Entonces, ahorita en enero comienzo en una organización formalmente otra vez, pero ya en el departamento de salud mental. Eso me tiene a mí inflada porque era algo que esperaba desde hace mucho tiempo. Aparte que cuando llegué fue como una petición a Dios sin haberme dado cuenta de ese anhelo de poder estudiar, de ayudar a los inmigrantes, porque yo también soy hija de inmigrantes y nunca pensé que iba a emigrar. Entonces eso conectó con mi vida también. No quisiera dejar de escribir. Ya pude escribir y terminar mi primer libro, el cual está en proceso de edición y debe ser publicado para marzo, Dios mediante, es lo que se tiene programado. La idea es, ¿cómo se llama? Poder hacer un live o un online para que las personas que me conozcan como tú puedan estar presentes en la presentación de ese libro. Valga, pues me encantaría, bueno, lo voy a programar. Espero poder seguir escribiendo porque sí, el tiempo de trabajo me absorbe bastante. Esta institución me toca pues trabajar 40 horas semanales o bueno, 37, que son 8 horas diarias. Entonces, nunca he dejado de atender pacientes online de Venezuela porque gracias a la carrera que pude hacer allá siempre me llegan recomendaciones y aunque ellos están en diferentes partes del mundo o de Estados Unidos, he podido atender personas
aquí mismo donde estoy, así como estoy hablando contigo ahorita, pues online. Entonces, lo que va a suceder posiblemente es que en cuanto me absorbe esta organización, me va a tocar ver a esos pacientes los días sábados o alguna tarde, noche, pero es algo que no he podido soltar y creo que no lo voy a soltar. Le pido a Dios que me dé la fortaleza que necesito. Tal vez no lo voy a hacer con la frecuencia y las personas, pero la verdad que lo quiero seguir haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. No he dejado de ser psicóloga, lo que le decíamos a esa persona anteriormente, y me gustó mucho, tanto que lo anoté aquí. Colocar el ser en mi hacer, que fue un poco lo que dije. Entonces, gracias por la oportunidad, Alexander. Yo quiero desearte lo mejor de lo mejor. Salúdame a tu tía cuando la veas. y bueno, espero que más adelante tengamos otro tipo de interacción con otros temas o con otros temas para seguir, bueno, ayudando a la gente, porque esto puede servir mucho. Y te deseo que las próximas personas que entrevistes, bueno, las disfrutes también y voy a estar pendiente de verte. Gracias, licenciada. Ha sido todo un disfrute. Antes de terminar, me gustaría, por ejemplo, que dijera cómo las personas, porque aquí se conecta o conozco muchas personas y me imagino que usted conoce muchas personas que irán a ver el live, que también son inmigrantes y que están tal vez en Estados Unidos también, cómo pudieran como acercarse a esa organización o cómo habla con usted, será algún que le escriban por Instagram, no sé. Sí, sí lo pueden hacer libremente. Yo prefiero así y ya después que la persona me escribe, yo le doy mi número y ahí nos contactamos. Con mucho gusto, un mensaje por Instagram bien recibido y ahí establezco la forma de trabajo, los horarios. Me ha tocado aprenderme los 4 usos horarios de Estados Unidos, que es un país tan grande. Entonces, si de hecho ahorita tú tienes 1 hora menos que yo. A ver, Lilibet dice, gracias por este nutritivo espacio. Ale, qué alegría ver tu crecimiento, miles de bendiciones, gracias por regalarnos tan generosamente tu sabiduría, ha sido un deleite escucharlo. Gracias, Lilibet. Lilibet se acaba de graduar de psicóloga, Alexander, desde Colombia. No sabía, felicitaciones, Lili, un gusto saberlo. Sí, así que de verdad que chévere, buenísimo. De verdad que estoy muy agradecido por permitirme un espacio de su tiempo, licenciado. Yo sé que está muy full y especialmente estoy muy agradecido por retomar este contacto que para mí fue muy sanador. Yo aprendí mucho con usted, crecí mucho con usted y en esta conversación me nutro mucho también de usted. Y bueno, me alegra que también le dé felicidad ver como una de esas semillitas, ¿verdad? De tantas que usted ha regado, ha crecido y ahí sigue creciendo en mí y bueno, en nombre de Dios se convierte en un árbol para seguir distribuyendo semillas para futuras personas. Así va a ser. Agradecido, licenciada. No sé si quiere decir unas palabras de cierre y con eso nos despedimos. No, pues darle gracias a las personas que se conectaron, bendecirte una vez más, Alexander, éxitos para tu vida y tu carrera. Me gusta esa analogía que usas porque también a mí me gusta mucho ser un árbol con raíces profundas que pueda dar frutos. Y eso está en la palabra de Dios y pienso que eso es lo que Papá Dios quiere, que nosotros podamos ser nutridos y nutritivos para el mundo que nos rodea, sobre todo para un mundo de hoy con tanto conflicto, tanta necesidad de ayuda, y que nosotros seamos responsables pues, de qué hay dentro nuestro para hacerlo cada día mejor, con las limitaciones que podamos tener como humanos, pero al menos con responsabilidad. Eso sería lo que yo podría decir. Así que gracias a ti también. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Será hasta una próxima. Y bueno, esto quedará grabado tanto en la cuenta de la licenciada como en la mía. Será un hasta luego y un fuerte abrazo, licenciada. Bendiciones. Igualmente. Hasta luego. Quédate. Chao.